Mi nombre es Lucas, y si estás leyendo esto, supongo que encontraron mi cuaderno en algún lugar cerca del lago. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que todo ocurrió, pero necesito contarlo, aunque sea solo para que alguien entienda por qué no puedo cerrar los ojos sin ver esa cosa. Todo empezó hace 3 semanas, en un lugar que parecía sacado de un sueño, el lago Espejo Negro, un rincón perdido en las montañas donde el agua es tan oscura que refleja el cielo como un cristal roto. Pensé que sería un escape perfecto, una forma de dejar atrás el ruido de la ciudad. Pero lo que encontré allí no fue paz. Fue un infierno que aún me persigue, incluso ahora que escribo estas palabras temblando. Esta es mi historia, y si alguna vez te acercas a ese lago, te suplico que corras antes de que sea demasiado tarde. El primer chapuzón. Era finales de julio, y el calor en la ciudad me estaba volviendo loco. Había oído hablar del lago Espejo Negro por un amigo, Matías, que siempre exageraba sus historias de pesca. Es un lugar mágico, Lucas, me dijo una noche mientras tomábamos cervezas. El agua es tan profunda que nadie sabe qué hay abajo, y los peces prácticamente saltan a tu bote. No me importaban los peces, solo quería silencio, así que alquilé una cabaña cerca de la orilla y manejé 3 horas por carreteras serpenteantes hasta llegar allí. Cuando vi el lago por primera vez, me quedé sin aliento. Era enorme, rodeado de pinos altos que se alzaban como centinelas oscuros. El agua era negra, no por suciedad, sino por la profundidad y los minerales, o eso me dije. Reflejaba las nubes y los árboles con una claridad inquietante, como si el lago fuera un espejo vivo. La cabaña estaba a unos metros de la orilla, un lugar rústico con tablas que crujían y un porche que olía a madera húmeda. Me instalé rápido, tiré mi mochila en el sofá y saqué una cerveza. Todo parecía perfecto. Esa tarde, decidí nadar. El sol estaba alto, y el calor me picaba la piel. Me puse un short, agarré una toalla y caminé hacia el muelle que se extendía sobre el lago como un dedo huesudo. El agua estaba helada cuando metí un pie, pero no me importó. Me lancé de cabeza, sintiendo el frío morderme los huesos mientras me hundía unos metros. Abrí los ojos bajo el agua, esperando ver algo, peces, plantas, cualquier cosa. Pero no había nada. Solo oscuridad, una negrura tan densa que parecía tragarse la luz. Nadé hacia la superficie, un poco desconcertado, y floté un rato, mirando las nubes reflejadas. Entonces lo sentí. Un roce, apenas perceptible, contra mi pierna. Pensé que era una rama o un pez curioso, pero cuando miré hacia abajo, el agua estaba quieta, demasiado quieta. Sacudí la cabeza, riéndome de mí mismo. Estás paranoico, Lucas, murmuré, y nadé de vuelta al muelle. Pero mientras subía la escalera, juro que escuché un sonido bajo el agua, como un gemido grave que vibró en mis oídos. Me quedé quieto, con el corazón latiendo fuerte, pero no vi nada. Solo el lago, negro y silencioso, mirándome de vuelta. La sombra en la niebla. Esa noche no dormí bien. Soñé con el agua, con algo moviéndose bajo la superficie, algo grande y sin forma. Me desperté sudando, con el sonido de las olas lamiendo el muelle todavía resonando en mi cabeza. Era temprano, el sol apenas asomaba, y una niebla espesa cubría el lago como un sudario. Decidí salir a caminar para despejarme, llevando una linterna porque la visibilidad era casi nula. Caminé por la orilla, escuchando el crujido de las agujas de pino bajo mis botas. Todo estaba en silencio, excepto por el leve chapoteo del agua. Entonces lo vi, una sombra en la niebla, justo en el borde del lago. Al principio pensé que era un animal, un ciervo quizás, pero era demasiado grande, demasiado inmóvil. Me acerqué, con la linterna temblando en mi mano, y la luz cortó la bruma. No era un ciervo. Era una forma oscura, alargada, flotando a pocos metros de la orilla. Parecía una barca volcada, pero no había barcas en el lago,
o eso me habían dicho. Hola, dije, estúpido como soy, esperando que fuera alguien pescando temprano. No hubo respuesta, solo el eco de mi voz rebotando en los árboles. Entonces la forma se movió. No rápido, sino con un giro lento, como si algo la hubiera empujado desde abajo. El agua se onduló, y vi una aleta, o lo que pensé que era una aleta, cortando la superficie antes de hundirse otra vez. Mi respiración se detuvo. Retrocedí, tropezando con una raíz, y corrí de vuelta a la cabaña sin mirar atrás. Cuando llegué, cerré la puerta con llave y me quedé mirando por la ventana. La niebla seguía ahí, espesa y blanca, pero el lago estaba quieto otra vez. Me dije que era mi imaginación, que el sueño me había puesto nervioso. Pero no pude quitarme de la cabeza esa sombra, esa aleta, ese movimiento que no encajaba con nada que conociera. El pescador desaparecido. Al día siguiente, conocí a Raúl, un viejo que vivía a 1 kilómetro de mi cabaña. Era un tipo arrugado, con manos como garras y una barba blanca que le llegaba al pecho. Vino a traerme leña, cortesía del dueño de la cabaña, y se quedó charlando un rato. Le conté lo que había visto en la niebla, esperando que se riera y me dijera que era un pez grande o un tronco flotante. Pero no se rió. Su cara se endureció y sus ojos se clavaron en los míos. No deberías nadar en ese lago, muchacho, dijo, su voz rasposa como papel de lija. Hay cosas ahí abajo que no son de este mundo. Le pedí que explicara, pero se cerró como una ostra. Solo murmuró algo sobre un pescador que había desaparecido el año pasado, un tipo joven que solía venir cada verano. Lo encontraron flotando, o lo que quedaba de él. Le faltaba la mitad del cuerpo, y no fue un accidente de bote, te lo aseguro. Intenté sacarle más, pero se levantó y se fue, dejándome con la leña y un nudo en el estómago. Pasé el resto del día inquieto, mirando el lago desde el porche. El agua estaba tranquila, pero ahora me parecía una trampa, una boca abierta esperando a que alguien cayera en ella. Esa noche, escuché el gemido otra vez, más fuerte, como si viniera de debajo de la cabaña. Me tapé los oídos, pero no pude dormir. El encuentro. No pude resistirme. Al tercer día, decidí enfrentarlo. Si había algo en ese lago, necesitaba verlo con mis propios ojos. Saqué una linterna potente y una cámara vieja que tenía en la mochila, y al atardecer, cuando el cielo se tiñó de rojo, me subí al muelle. El agua estaba negra como la tinta, y el aire olía a humedad y podredumbre. Encendí la linterna y apunté al lago, moviéndolas lentamente. Nada al principio. Solo ondas pequeñas y el reflejo de la luz. Pero entonces lo vi, un movimiento, rápido y deliberado, a unos 10 metros del muelle. El agua se agitó, y algo rompió la superficie. Era una cabeza, o eso pensé, pero no como ninguna que hubiera visto antes. Era alargada, lisa, con ojos blancos que brillaron bajo la luz como monedas sucias. No había boca visible, solo una línea fina que se curvaba hacia abajo. Se hundió antes de que pudiera enfocar la cámara, pero mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Corrí al porche, tropezando con las tablas, y me encerré en la cabaña. Revisé las fotos temblando, pero solo había un borrón oscuro contra el agua. Entonces escuché un golpe, fuerte y húmedo, contra el muelle. Miré por la ventana y vi el agua salpicando, como si algo pesado se hubiera arrastrado sobre las tablas. Agarré un cuchillo de la cocina y me quedé en la oscuridad, escuchando. Los golpes siguieron, rítmicos, acercándose. Luego silencio. Un silencio que era peor que cualquier sonido. La noche sin fin. No sé cómo sobreviví esa noche. Me quedé sentado en el sofá, con el cuchillo en la mano, mirando la puerta. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, me hacía saltar. Al amanecer, el lago estaba tranquilo otra vez,
pero el muelle estaba destrozado. Las tablas estaban rotas, como si algo las hubiera aplastado desde abajo. Había marcas en la madera, profundas y curvas, como garras o dientes. Decidí irme. Empaqué mis cosas en 10 minutos, tiré la mochila al auto y arranqué el motor. Pero cuando pasé por la orilla, vi algo que me heló la sangre, huellas húmedas en el camino, grandes y deformes, que salían del lago y se perdían entre los árboles. No eran humanas. No eran de ningún animal que conociera. Apagué el motor y me quedé mirando, paralizado, hasta que escuché un chapoteo detrás de mí. Miré por el retrovisor. Allí estaba, emergiendo del agua, una forma enorme, negra como el lago mismo, con esa cabeza sin boca y ojos que parecían perforarme el alma. Se movía hacia mí, deslizándose sobre la orilla con aletas que parecían manos torcidas. Grité, pisé el acelerador y salí disparado por el camino. No miré atrás, pero sentí su presencia, como un peso en mi nuca, hasta que llegué a la carretera principal. El final que no termina. Pensé que estaba a salvo cuando llegué a la ciudad. Me encerré en mi apartamento, bebí hasta olvidar y traté de convencerme de que había sido una alucinación. Pero no puedo escapar. Todas las noches, sueño con el lago, con esos ojos blancos siguiéndome bajo el agua. A veces, cuando me ducho, siento un roce en las piernas, como aquella primera vez. Ayer, encontré agua negra en el suelo de mi baño, y juro que olía a podredumbre, como el lago. No sé qué era esa cosa. No sé si me siguió o si solo vive en mi cabeza ahora. Pero estoy seguro de una cosa, el lago espejo negro no está vacío. Hay algo ahí abajo, algo antiguo, algo que espera. Si lees esto, no vayas. No nades. No mires el agua demasiado tiempo. Porque una vez que te ve, no te deja ir.